Hay días en los que despiertas y sientes que todo se está desmoronando, que nada de lo que haces tiene sentido, que cada esfuerzo se pierde en el vacío. Y entonces viene esa pregunta que te persigue en las noches de insomnio: ¿y si todo esto no significa nada? ¿Y si estoy desperdiciando mi vida buscando respuestas que no existen? Déjame ser brutalmente honesto contigo. Si no encuentras una razón para levantarte cada mañana, si sigues esperando que el universo te entregue un manual de instrucciones, vas a despertar dentro de 10 años exactamente en el mismo lugar, solo que con más arrugas, más decepciones y menos tiempo. El reloj no se detiene. Y mientras tú sigues preguntándote por qué te pasan las cosas que te pasan, la vida sigue avanzando sin ti. ¿Alguna vez has sentido que estás atrapado en un laberinto donde cada puerta que abres te lleva a otra pregunta más grande? Esa sensación de estar perdido no es casualidad. Es la señal de que estás buscando afuera lo que solo puede encontrarse adentro. Hoy voy a mostrarte algo que puede cambiar completamente tu manera de ver la vida. No te voy a vender ilusiones baratas ni frases de calendario. Voy a darte herramientas reales, psicológicas, existenciales, para que construyas tu propio significado. Porque aquí está la verdad que nadie te dice. El sentido de tu vida no está esperándote en ningún lugar. Lo construyes tú, cada día, con cada decisión, con cada paso. Antes de seguir, necesito que hagas algo por ti mismo. Deja en los comentarios esta frase: construyo mi propio sentido cada día. No es para mí, es para ti. Es tu compromiso público contigo mismo. Es la primera piedra de ese nuevo camino que estás por empezar a construir. Vamos a empezar por algo que te va a incomodar. Durante años has estado viviendo bajo una creencia que te está destruyendo lentamente. La idea de que las cosas pasan por una razón cósmica, por un plan divino, por un destino escrito en las estrellas. Y déjame decirte algo. Esa creencia te está robando tu poder. Porque si todo está predeterminado, si hay un guión ya escrito, entonces tú no tienes ningún control. Eres solo un actor repitiendo líneas que otro escribió. Y eso es una mentira peligrosa. Piensa en esto. Ayer perdiste los estribos con alguien que amas. Dijiste cosas hirientes. Y después, cuando el arrepentimiento te golpeó en el pecho, te dijiste a ti mismo: es que tenía que pasar. No, no tenía que pasar. Pasó porque en ese momento tus emociones tomaron control y tú no activaste tu capacidad de elegir. Ahí está la diferencia brutal entre vivir dormido y vivir despierto. La persona dormida culpa al destino. La persona despierta asume su responsabilidad. Déjame contarte sobre Marcela. Marcela llegó a mi consulta hace 3 años completamente destrozada. Su matrimonio había terminado, su negocio había quebrado y su mejor amiga había muerto en un accidente. Todo en 6 meses. Y lo primero que me dijo fue: ¿por qué me está castigando la vida? ¿Qué hice para merecer esto? Esa pregunta es el veneno más letal que existe, porque convierte el dolor inevitable en sufrimiento perpetuo. La vida no te está castigando. La vida simplemente es. Las cosas pasan, el cáncer aparece, los accidentes ocurren, la gente se va, y tú tienes que decidir qué significado le das a eso. Con Marcela trabajamos algo fundamental: separar los hechos de la interpretación. Los hechos son neutros. Tu matrimonio terminó, eso es un hecho. Pero la historia que te cuentas sobre ese hecho, ahí es donde reside tu poder o tu prisión. Marcela se estaba contando una historia de castigo, de fracaso, de indignidad, y esa historia la estaba matando viva. Cuando empezó a construir una historia diferente, una historia donde esas experiencias eran maestras duras pero necesarias, todo cambió. No porque el dolor desapareciera, sino porque encontró un propósito en ese dolor. Escucha esto con atención. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El dolor llega cuando pierdes algo que amas. El sufrimiento llega cuando te niegas a aceptar esa pérdida y te quedas enganchado en preguntas sin respuesta. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Qué hice mal? Esas preguntas no tienen respuesta satisfactoria, nunca la van a tener. Y mientras sigas esperando que el universo te las responda, vas a seguir sufriendo. La alternativa es esta: cambia la pregunta. En lugar de preguntar ¿por qué me pasó esto?, pregúntate ¿qué voy a hacer con esto que me pasó? Esa pregunta te devuelve el poder, te coloca en el asiento del conductor, te transforma de víctima en protagonista. Y esa transformación es la diferencia entre una vida de quejas y una vida de creación.
Imagina por un momento que estás en tu cocina preparando café. El agua hierve, el aroma llena el espacio, y de repente escuchas un ruido en la sala. Sales a ver y descubres que un cuadro se cayó. El vidrio está roto en 1000 pedazos en el suelo. ¿Qué haces? Puedes quedarte ahí parado preguntándote por qué ese cuadro se cayó justo hoy, justo en este momento. Puedes buscar señales místicas, interpretaciones sobrenaturales, o puedes aceptar que el clavo se soltó, que la gravedad hizo su trabajo, y puedes tomar una escoba y limpiar. Así de simple, así de práctico, así de poderoso. Tu vida funciona exactamente igual. Las cosas se rompen, los planes fallan, la gente decepciona, y tú puedes quedarte paralizado buscando explicaciones cósmicas, o puedes tomar tu escoba metafórica y empezar a limpiar, a reconstruir, a crear algo nuevo con los pedazos que quedaron. Esa es tu responsabilidad. No es buscar el por qué, es decidir el cómo. Ahora dime algo. ¿Cuántas veces has usado la frase "es que así tenía que ser" para justificar tu inacción? Esa frase es una trampa. Es la manera más elegante de renunciar a tu poder. Porque si así tenía que ser, entonces no hay nada que puedas hacer. Y si no hay nada que puedas hacer, entonces puedes quedarte en el sofá quejándote sin sentir culpa. Pero esa comodidad tiene un precio altísimo. Tu vida se convierte en un monólogo de justificaciones, y tu potencial se pudre en el sótano de tus excusas. Te entiendo, y esto no se queda así. Sé que es más fácil creer en el destino que asumir tu responsabilidad. Porque la responsabilidad da miedo. Significa que si las cosas están mal, tú tienes que hacer algo al respecto. Significa que no puedes culpar a nadie más. Significa que tienes que moverte, cambiar, actuar. Y el cambio es incómodo, pero déjame decirte algo que necesitas grabar en tu mente. La incomodidad del cambio es infinitamente menor que el dolor de quedarte atrapado en una vida que no te pertenece. Si algo de lo que estoy diciendo está resonando en ti, si sientes que estas palabras están tocando algo profundo, dame un like ahora mismo. No lo hagas por mí. Hazlo como un acto simbólico de compromiso contigo mismo. Como una manera de decir, sí, estoy listo para dejar de ser víctima y empezar a ser creador de mi vida. Vamos más profundo. Existe una diferencia brutal entre buscar el sentido de la vida y construir el sentido de tu vida. La primera es una búsqueda externa, infinita, frustrante, es como buscar las llaves de tu casa en el jardín del vecino. Nunca las vas a encontrar ahí. La segunda es un proceso interno, activo, creativo. Es reconocer que tú eres el arquitecto de tu propia existencia. Y eso cambia todo. Viktor Frankl, psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración nazis, descubrió algo extraordinario en medio del horror absoluto. Los seres humanos que encontraban un sentido a su sufrimiento tenían más probabilidades de sobrevivir. No porque el sentido eliminara el dolor, sino porque les daba una razón para soportarlo. Algunos vivían por reencontrarse con un ser amado, otros por terminar un proyecto, otros por ser testimonio de lo que estaban viviendo. El contenido del sentido variaba, pero todos tenían algo en común. Habían decidido que su vida significaba algo, incluso en las circunstancias más brutales imaginables. Ahora piensa en tu vida. Probablemente no estás en un campo de concentración. Probablemente tienes techo, comida y personas que te importan. Y sin embargo, te sientes vacío. ¿Por qué? Porque has estado esperando que la vida te entregue el sentido en una bandeja de plata. Has estado esperando que un día despiertes y todo se ilumine mágicamente. Que una voz del cielo te diga, este es tu propósito. Pero esa voz nunca va a llegar. Porque el sentido no se encuentra, se construye, ladrillo por ladrillo, decisión por decisión. Déjame mostrarte cómo se ve esto en la práctica. Conocí a Roberto hace 2 años. Roberto había perdido su trabajo después de 20 años en la misma empresa. Se sentía obsoleto, invisible, derrotado. Me dijo, ya no tengo propósito, mi vida era mi trabajo y ahora no soy nadie. Y ahí está el error fundamental. Tu vida no puede ser una sola cosa, porque cuando esa cosa desaparece, tú desapareces con ella. Roberto había construido su identidad completa alrededor de su rol laboral, y cuando ese rol se evaporó, se quedó sin piso. Trabajamos en algo que llamo diversificación existencial.
Así como no pones todo tu dinero en una sola inversión, no puedes poner todo tu sentido en un solo lugar. Roberto empezó a explorar otras áreas de su vida que había abandonado. Su relación con sus hijos, su pasión dormida por la carpintería, su deseo de ayudar a otros. Poco a poco, construyó una red de sentido. Y cuando volvió a tener trabajo, ya no era toda su vida. Era una parte importante, sí, pero solo una parte. Eso lo hizo más fuerte, más flexible, más humano. Aquí está la pregunta que necesitas hacerte. ¿En cuántos lugares está anclado el sentido de tu vida? ¿Es solo tu pareja? ¿Es solo tu trabajo? ¿Es solo tu apariencia física? ¿Es solo tu cuenta bancaria? Porque si es solo uno, estás en peligro. Porque la vida tiene la costumbre de quitar cosas. Y cuando quite esa cosa única a la que te aferraste, vas a caer en el vacío. Pero si tu sentido está distribuido en múltiples áreas, si has construido varios pilares, entonces cuando uno se tambalee, los otros te sostendrán. Esto no significa que debas ser superficial o disperso, significa que debes ser integral, que debes nutrir diferentes dimensiones de tu ser. La dimensión creativa, la dimensión relacional, la dimensión física, la dimensión intelectual, la dimensión espiritual. Cuando todas están activas, cuando todas están creciendo, tu vida tiene una solidez que ninguna crisis puede derrumbar completamente. Ahora, aquí viene algo que va a chocar con todo lo que te han enseñado. No necesitas encontrar tu pasión. No necesitas descubrir tu don único. No necesitas tener una misión épica que te fue asignada al nacer. Esas son fantasías románticas que venden muy bien en libros de autoayuda, pero que en la vida real solo generan más frustración. Porque la mayoría de las personas no tienen una pasión clara y singular. Tienen intereses múltiples, contradicciones, días de entusiasmo y días de apatía. Y eso está bien, eso es ser humano. Lo que necesitas no es encontrar tu pasión, sino crear consistencia en tus acciones. El sentido no viene de un destello de inspiración, viene de la repetición significativa, de levantarte cada día y hacer algo que importe, aunque no sientas ganas, de mantener tus compromisos contigo mismo, especialmente cuando es difícil, de construir hábitos que reflejen tus valores, no tus impulsos. Ahí es donde se forja el sentido, en lo cotidiano, en lo aparentemente insignificante. Piensa en esto. Cada mañana tienes la opción de prepararte un desayuno nutritivo o comer cualquier cosa frente al televisor. Esa decisión parece pequeña, irrelevante, pero no lo es, porque cada vez que eliges cuidarte estás enviándote un mensaje profundo. Mi vida vale la pena, merezco este cuidado. Y ese mensaje, repetido día tras día, construye una base sólida de autoestima y sentido. No es glamoroso, no es instagramiable, pero es real y es poderoso. Primero cuidas tu cuerpo, luego cuidas tu mente. Primero ordenas tu espacio, luego ordenas tus pensamientos. Primero cumples contigo mismo, luego puedes cumplir con los demás. El orden importa, la secuencia importa. No puedes construir el piso superior si no has construido los cimientos. Y los cimientos de una vida con sentido son las acciones diarias que nadie ve, que nadie aplaude, que nadie reconoce, pero que tú sabes que estás haciendo. Ahora quiero que hagas algo conmigo. Cierra los ojos por un segundo e imagina tu vida dentro de 5 años y sigues haciendo exactamente lo que estás haciendo ahora. Mismas rutinas, mismas quejas, mismas excusas, misma inacción. ¿Qué ves? ¿Te gusta lo que ves? ¿O sientes un escalofrío de terror al darte cuenta de que estás desperdiciando el único recurso no renovable que tienes? ¿Tu tiempo? Si esa imagen te asustó, bien, ese miedo es tu aliado. Ese miedo es la señal de que algo en ti todavía está vivo, todavía quiere más, todavía se niega a conformarse. Pero aquí está el truco. Ese miedo solo es útil si lo conviertes en acción, si lo usas como combustible para moverte. Porque el miedo que solo paraliza es veneno. El miedo que impulsa es medicina. ¿Sabes qué hacen las personas que construyen vidas con sentido? No esperan a sentirse inspiradas. No esperan el momento perfecto. No esperan tener todas las respuestas. Empiezan, ahora, con lo que tienen, desde donde están, y ajustan sobre la marcha. Porque la claridad no llega antes de la acción, la claridad llega a través de la acción. Es caminando que se hace el camino, no planificándolo hasta el cansancio desde la comodidad de tu sofá. Te voy a dar un plan práctico.
Hoy mismo, antes de que termine este día, quiero que hagas 3 cosas. Primera, identifica un área de tu vida que has estado descuidando. Puede ser tu salud, tus relaciones, tu desarrollo personal, tu creatividad. Solo una. Segunda, comprométete a dedicarle 10 minutos diarios durante una semana. Solo 10 minutos. No necesitas una transformación radical, necesitas un primer paso sostenible. Tercera, cuéntale a alguien sobre este compromiso. La responsabilidad externa multiplica tus probabilidades de cumplir. ¿Ves cómo esto no tiene nada de místico ni mágico? Es práctico. Es accionable. Es real. Y funciona, pero solo si lo haces. Solo si dejas de consumir información y empiezas a implementarla. Porque el conocimiento sin acción es solo entretenimiento. Y tu vida no puede ser un espectáculo pasivo. Tiene que ser una participación activa. Aquí hay algo más que necesitas entender. El sentido de la vida no es fijo. Cambia. Evoluciona. Lo que te daba sentido a los 20 no es lo mismo que te dará sentido a los 40. Lo que te motivaba antes de tener hijos no es lo mismo que te motiva después. Y eso está bien. Eso no significa que estabas equivocado antes. Significa que estás creciendo, que estás adaptándote, que estás vivo. El problema surge cuando te aferrás rígidamente a un sentido que ya no te sirve, cuando sigues persiguiendo metas que ya no te importan solo porque ya llevas mucho tiempo en eso o porque la gente espera que lo logres. Esa rigidez es una forma de muerte en vida. Es convertirte en una máquina que ejecuta un programa obsoleto. Y tú no eres una máquina. Eres un ser humano con la capacidad extraordinaria de cambiar de opinión, de reescribir tu historia, de elegir un camino diferente en cualquier momento. Conocí a Diana cuando ella tenía 52 años. Había pasado 3 décadas siendo abogada corporativa, exitosa, reconocida, bien pagada y completamente miserable. Me dijo, pero no puedo dejarlo ahora. Ya invertí toda mi vida en esto. Y ahí está la falacia del costo hundido aplicada a la existencia. El tiempo que ya invertiste en un camino no es una razón para seguir caminándolo si ese camino te está destruyendo. Es una razón para detenerte, evaluar y potencialmente cambiar de dirección. Diana dejó su firma de abogados y se convirtió en mediadora de conflictos familiares. Ganaba menos dinero, tenía menos prestigio y era infinitamente más feliz. Porque finalmente estaba haciendo algo que resonaba con sus valores profundos. Ayudar a las personas a encontrar paz en medio del caos. Eso le daba sentido. Y ese sentido valía más que cualquier bono anual o cualquier reconocimiento profesional. ¿Qué te está pidiendo tu vida en este momento? No lo que la sociedad espera de ti, no lo que tus padres soñaron para ti, no lo que tu ego necesita para sentirse validado. ¿Qué te está pidiendo tu vida? Esa pregunta requiere silencio para ser respondida. Requiere que desconectes el ruido externo y te conectes con tu voz interna. Y esa voz, si la escuchas honestamente, te va a decir cosas que tal vez no quieras oír. Te va a pedir cambios que dan miedo. Te va a exigir valentía que no sabías que tenías. Si este mensaje está llegando a tu corazón, si algo dentro de ti está despertando, suscríbete a este canal ahora mismo, activa la campanita, porque esto no es solo un video, es el inicio de una transformación. Y necesitas recordatorios constantes de estas verdades para no volver a caer en el piloto automático que te estaba matando lentamente. Vamos a hablar ahora de algo que probablemente nunca has considerado. El sentido de tu vida está directamente relacionado con tu capacidad de tolerar la incertidumbre. Porque vivir con sentido significa vivir en la frontera entre lo conocido y lo desconocido. Significa salir de tu zona de confort regularmente. Significa hacer cosas que no sabes si van a funcionar. Y eso es aterrador para la mayoría de las personas. Tu cerebro está diseñado para buscar certeza, para predecir, para controlar. Y vive en una sociedad que te vende la ilusión de que puedes planificar todo, que puedes eliminar el riesgo, que puedes tener un futuro garantizado si sigues los pasos correctos. Pero eso es mentira. La vida es fundamentalmente incierta, impredecible, caótica. Y mientras más rápido aceptes eso, más rápido podrás empezar a vivir de verdad. La persona que necesita certeza absoluta para moverse nunca se mueve. Se queda paralizada esperando garantías que nunca llegarán. Esperando el momento perfecto que no existe. Esperando sentirse completamente segura antes de dar el salto. Y mientras espera,
la vida pasa. Las oportunidades se evaporan, el tiempo se agota, y lo que queda es arrepentimiento. El arrepentimiento, esa sensación amarga de debí haberlo intentado, es el precio de la inacción. Y créeme, es un precio mucho más alto que el de intentar y fallar. Porque cuando intentas y fallas, aprendes, creces, te fortaleces, obtienes datos sobre ti mismo y sobre el mundo, pero cuando no intentas, solo obtienes fantasías sobre lo que pudo haber sido. Y esas fantasías te van a perseguir el resto de tu vida. Imagina esto. Estás parado frente a un río. Del otro lado está la vida que quieres. Pero para llegar ahí, tienes que cruzar. Y el agua está fría. Y la corriente es fuerte. Y no puedes ver qué hay debajo de la superficie. Puedes quedarte en la orilla toda tu vida, mirando, deseando, imaginando. O puedes dar el primer paso, mojarte los pies, sentir el frío, ajustar tu equilibrio y seguir adelante, paso a paso, hasta que llegues al otro lado. No hay otra manera, no hay puente mágico, no hay teleportación, solo el cruce, solo el riesgo, solo la valentía. Y déjame decirte algo más, no tienes que cruzar solo. Uno de los mitos más destructivos de nuestra cultura es el del héroe solitario que lo logra todo por su cuenta. Eso es ficción. En la vida real, las personas que construyen vidas significativas lo hacen en comunidad, con apoyo, con vínculos, con personas que los desafían, que los sostienen, que los llaman a ser mejores versiones de sí mismos. ¿A quién tienes en tu vida que te impulse a crecer? ¿Quién te dice verdades incómodas porque te ama lo suficiente como para arriesgarse a incomodarte? ¿Quién celebra tus victorias sin envidia y te levanta en tus derrotas sin juicio? Si no tienes personas así, necesitas encontrarlas. Porque el sentido de la vida no se construye en aislamiento, se construye en relación. Pero aquí está la trampa. Muchas personas confunden relaciones con conexiones superficiales. Tienen cientos de contactos en redes sociales y 0 personas con las que puedan ser vulnerables. Tienen muchas conversaciones y ninguna intimidad. Y luego se preguntan por qué se sienten tan solos en medio de tanta gente. La respuesta es simple. Porque han estado intercambiando máscaras con otras máscaras. Y las máscaras no pueden abrazarse, no pueden consolarse, no pueden amarse. Para tener relaciones que nutran tu sentido de vida, tienes que estar dispuesto a quitarte la máscara, a mostrar tus heridas, a admitir tus miedos, a pedir ayuda cuando la necesitas. Y eso requiere una clase de coraje que esta sociedad no valora pero que es absolutamente esencial. Porque la vulnerabilidad no es debilidad. Es la forma más pura de fortaleza. Es decir, este soy yo, con todo y mis grietas, y confío en que no me vas a destruir por mostrármelas. Te voy a contar algo personal. Hubo un momento en mi vida en el que lo tenía todo según los estándares externos. Éxito profesional, reconocimiento, estabilidad económica, y me sentía completamente vacío, porque había construido una vida que se veía bien desde afuera, pero que no me pertenecía desde adentro. Estaba viviendo en piloto automático, cumpliendo expectativas, interpretando un papel, y ese vacío me estaba devorando. El punto de quiebre llegó una noche cualquiera. Estaba solo en mi oficina, rodeado de certificados y premios, y me hice la pregunta más simple y más devastadora. ¿Esto es todo? ¿Esto es para lo que nací? Y la respuesta honesta era no. Y esa respuesta me aterrorizó, porque significaba que tenía que cambiar, que tenía que desmantelar una vida que había tardado años en construir, que tenía que decepcionar a personas, que tenía que renunciar a la seguridad por la autenticidad, pero también significaba que tenía una oportunidad. La oportunidad de empezar de nuevo, de construir algo real, de alinear mi vida externa con mi verdad interna. Y eso es lo que hice. No fue fácil, no fue rápido, no fue lineal. Hubo retrocesos, dudas, noches de terror. Pero cada paso que daba hacia mi verdad, por pequeño que fuera, me devolvía un pedazo de mí mismo que había perdido en el camino. Y eso no tiene precio. Te cuento esto porque quiero que sepas que entiendo. Entiendo el miedo, entiendo la resistencia, entiendo la tentación de quedarte en lo conocido aunque lo conocido te esté matando. Pero también quiero que sepas que del otro lado de ese miedo hay una vida que vale la pena vivir, una vida que es tuya, una vida con sentido. No voy a discutir contigo si crees que es muy tarde o muy difícil.
La norma es esta: mientras estés vivo, es posible. Mientras tengas aliento, puedes cambiar. Mientras tu corazón lata, puedes elegir. No me interesa tu edad, tu historia, tus errores pasados. Me interesa lo que vas a hacer ahora, porque ahora es lo único que tienes. El pasado es memoria, el futuro es imaginación, pero este momento, este preciso instante, es real y es tuyo. Y puedes usarlo para dar un paso hacia la vida que quieres o para dar otra excusa de por qué no puedes. Aquí está lo que la mayoría de las personas no entiende. La motivación no precede a la acción precede a la motivación. Estás esperando sentirte motivado para empezar, y por eso nunca empiezas. Porque la motivación es una emoción fugaz que aparece y desaparece, según 1000 factores que no controlas. Pero la acción es una decisión, y las decisiones no requieren sentimientos, requieren compromiso. Entonces deja de esperar sentirte listo, deja de esperar el momento perfecto, deja de esperar tener todas las piezas del rompecabezas antes de empezar a armarlo. Empieza ahora, sucio, imperfecto, asustado, pero empieza, porque el movimiento genera más movimiento, y la inercia genera más inercia. Tú eliges en qué dirección quieres que se mueva tu vida. ¿Y sabes cuál es el secreto de las personas que logran transformar sus vidas? No son más inteligentes que tú, no son más talentosas, no tuvieron más suerte, simplemente decidieron. Tomaron una decisión clara, firme, irrevocable, y luego actuaron en coherencia con esa decisión, una y otra vez, incluso cuando era difícil, especialmente cuando era difícil, porque entendieron algo fundamental: la coherencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces es la base de una vida integrada. Y una vida integrada es una vida con sentido. Cuando hay incoherencia, cuando piensas una cosa, dices otra, y haces una tercera completamente diferente, vives en un estado de fragmentación interna. Y esa fragmentación te agota, te confunde, te debilita, porque estás gastando energía en mantener múltiples versiones de ti mismo para diferentes audiencias. Y ninguna de esas versiones es completa, ninguna es real. La integración significa que seas quien seas en público, es quien eres en privado. Que tus valores no cambien según con quién estés. Que tus principios sean los mismos un lunes que un sábado. Eso no significa que seas rígido o inflexible. Significa que tienes una columna vertebral, un centro de gravedad, algo sólido sobre lo cual puedes construir. Y esa solidez se construye, una vez más, en lo pequeño. En decir no cuando quieres decir no, aunque sea incómodo. En decir sí cuando quieres decir sí, aunque de miedo. En mantener tu palabra contigo mismo, antes que con nadie más. Porque si no puedes confiar en ti mismo, si sabes que tus propios compromisos no significan nada, entonces vives en un estado constante de autotraición, y eso destruye cualquier posibilidad de sentido. Déjame preguntarte algo duro. ¿Cuántas veces te has traicionado a ti mismo en los últimos 6 meses? ¿Cuántas veces dijiste que ibas a hacer algo y no lo hiciste? ¿Cuántas veces sacrificaste lo que realmente querías por evitar una conversación incómoda o por complacer a alguien que probablemente ni siquiera lo notó? Cada una de esas traiciones es una gota de veneno en tu autoestima. Y cuando acumulas suficientes gotas, te intoxicas, pierdes fe en ti mismo. Y sin esa fe, construir una vida con sentido es casi imposible. La buena noticia es que puedes revertir esto. Puedes empezar a reconstruir la confianza contigo mismo, pero solo hay una manera: cumpliendo, haciendo lo que dices que vas a hacer, empezando con compromisos pequeños que sabes que puedes mantener. No te comprometas a correr un maratón mañana si llevas años sin hacer ejercicio. Comprométete a caminar 15 minutos, y hazlo, y vuelve a hacerlo, y sigue haciéndolo hasta que tu cerebro entienda: cuando esta persona dice algo, lo hace. Puedo confiar en esta persona, puedo confiar en mí. Ese es el proceso. Lento, poco glamoroso, pero absolutamente transformador, porque cuando empiezas a confiar en ti mismo, cuando sabes que tu palabra vale, todo cambia. Te vuelves capaz de compromiso a largo plazo, te vuelves capaz de perseverar en lo difícil, te vuelves capaz de construir algo que dure. Y esa capacidad de construcción sostenida, es la esencia de una vida con sentido. Ahora hay algo más que tenemos que abordar, algo de lo que nadie habla porque es incómodo. Pero yo no estoy aquí para ser cómodo.
Estoy aquí para ser honesto. Y la verdad incómoda es esta. Parte de tu vacío existencial viene de tu adicción a la distracción. Vives en un estado constante de evasión. Y cada vez que sientes un atisbo de incomodidad interna, corres a tu teléfono, a las redes sociales, a la comida, a la televisión, a cualquier cosa que silencie esa voz interna que está tratando de decirte algo importante. Esa voz es tu brújula, es tu sistema de navegación interno, y la has estado acallando durante tanto tiempo que ya ni siquiera sabes qué es lo que realmente quieres. No sabes qué te duele de verdad, no sabes qué te hace feliz auténticamente, porque nunca te quedas quieto el tiempo suficiente para averiguarlo. Siempre estás huyendo hacia el próximo estímulo, la próxima notificación, el próximo episodio. Y déjame ser claro, no estoy diciendo que la tecnología o el entretenimiento sean malos. Estoy diciendo que la manera en que los estás usando es una forma de autosabotaje. Los estás usando para no sentir, para no pensar, para no enfrentar, y mientras sigas haciéndolo, vas a seguir sintiendo ese vacío. Porque el vacío no se llena con distracciones, se llena con presencia, con atención, con la valentía de mirar hacia adentro, aunque lo que encuentres ahí no sea bonito. Te voy a proponer un experimento. Mañana por la mañana, antes de tocar tu teléfono, antes de prender la televisión, antes de llenar tu cabeza con el ruido del mundo, quédate en silencio 10 minutos. Solo tú, solo tu respiración, solo tus pensamientos. No tienes que meditar como un monje budista, solo tienes que estar contigo mismo, sin escapatoria, sin distracción. Y observa qué surge. Probablemente va a ser incómodo, probablemente tu mente va a querer huir. Probablemente vas a sentir ansiedad, aburrimiento, inquietud. Perfecto. Eso es exactamente lo que necesitas sentir. Porque debajo de toda esa incomodidad está la información que has estado evitando. Están las verdades que necesitas escuchar. Están las decisiones que necesitas tomar. Pero solo puedes acceder a ellas si dejas de correr. Conocí a Eduardo hace un año. Eduardo era el rey de la productividad. Tenía su día planeado al minuto. Aplicaciones para todo, rutinas optimizadas, y estaba completamente desconectado de sí mismo. Vivía en su cabeza, ejecutando tareas, logrando metas, pero sin nunca preguntarse para qué. Era como un tren de alta velocidad, yendo a toda velocidad hacia ninguna parte. Le pedí que hiciera algo radical, que no hiciera nada durante 1 hora al día durante una semana, sin música, sin podcasts, sin libros, sin listas de tareas. Solo estar. Me miró como si le hubiera pedido que se cortara un brazo. Pero lo hizo. Y los primeros días fueron un infierno para él. No sabía qué hacer consigo mismo. Se sentía improductivo, culpable, ansioso. Pero al 5.º día, algo cambió. Empezó a notar cosas, a sentir cosas, a pensar cosas que llevaban años enterradas bajo capas de actividad frenética. Al final de esa semana, Eduardo vino a mi consulta con lágrimas en los ojos y me dijo, me di cuenta de que he estado huyendo de mí mismo durante años. Tenía tanto miedo de enfrentar mi dolor que lo convertí en movimiento constante. Pero el dolor seguía ahí, acumulándose, creciendo. Y ahora finalmente puedo verlo, y es aterrador. Pero también es un alivio. Ese fue el inicio de su verdadera transformación. No cuando aprendió a ser más productivo, sino cuando aprendió a ser más presente. La presencia es un superpoder en un mundo de distracción. Es la capacidad de estar completamente aquí, completamente ahora, completamente contigo mismo o con la persona que tienes enfrente. Y esa capacidad se está extinguiendo. Vivimos en una era de atención fracturada, de multitasking permanente, de estar en todos lados y en ninguno al mismo tiempo. Y el costo de eso es brutal. Perdemos profundidad, perdemos conexión, perdemos sentido. Porque el sentido no vive en la superficie, vive en la profundidad. Y para llegar a la profundidad, necesitas tiempo, necesitas concentración, necesitas la voluntad de sumergirte en algo, sin estar constantemente mirando hacia la puerta de salida. Ya sea una conversación, un proyecto, una relación, una idea, lo que sea, pero tienes que sumergirte, tienes que comprometerte con la profundidad. Y aquí está el problema. La profundidad es incómoda. Requiere esfuerzo sostenido. Requiere atravesar la capa superficial donde todo es fácil y entretenido, y llegar a la capa donde las cosas se vuelven complejas, ambiguas, desafiantes.
La mayoría de las personas abandonan ahí. Regresan a la superficie